yo en estos días quisiera como no estar en este programa y le estoy pidiendo a la persona que está de invitado hoy que por lo menos durante este tiempo que sea él que venga a hacer el programa, porque yo sé que sobra lo que yo pueda decir aquí. Por supuesto, llamé a mi amigo Miguel Valerio, que ustedes lo van a ver constantemente aquí analizando, constantemente, o sea, tiene que estar constantemente analizando esto, a menos de que a él no lo llamen algunas de las partes y le digan, mira, bueno, pues, y también así tendría que venir. Así es que me alegra que el doctor Miguel Valerio es uno de los mejores tres penalistas que hay ahora mismo aquí en la República Dominicana para que me ayude a entender todo esto que ha pasado hoy. Doctor. Héctor, un placer estar contigo otra vez en el programa. ¿Cómo no? Y Todo esto. estoy dispuesto a cambiarte la faja de abogado por periodista, porque me gusta mucho el periodismo. ¿Cómo no? No, no, y usted lo hace muy bien. Mira, Valerio, todo esto que ha sucedido hoy era necesario, lo primero es estos apresamientos, esta gente que habían sido llamados en innumerables ocasiones y que habían ido, y el numeral 7 del 226 del Código Procesal Penal dice, bueno, pues cuando se recurre a pena prisión, a pena privativa de libertad, esta gente no podían asumir su proceso en una medida de coerción distinta a mandarlo a la chirola. Mira, aquí hay dos temas que tengo que esclarecer. El primero es el siguiente, de que por norma yo soy un agente anti-prisión preventiva. O sea, esa es mi naturaleza porque soy un abogado defensor penalista. Sin embargo, hay casos donde no es solo el peligro de fuga que se evalúa, sino la posible destrucción de pruebas. Hay que verificar exactamente cuando se solicite la medida de coerción que se va a solicitar, dijo el procurador en el día de mañana, y el procurador fue más responsable que mucha gente, porque hay mucha gente que dice, yo voy a pedir 226, numeral 7, el procurador dijo que le iba a pedir 18 meses de prisión preventiva contra los imputados. Yo sí quisiera que obviamente los jueces... Caso complejo. Claro, un caso complejo, que los jueces evalúen la situación y ahora le toca a la Suprema Corte de Justicia decidir la suerte de estos ciudadanos. Pero efectivamente el tema de la prisión preventiva es la medida máxima a la que puede recurrir el Estado. Es un caso grave, con lo cual esos son uno de los presupuestos para la prisión preventiva. Es un caso donde hay mucha sed social y donde yo veo a colegas y veía colegas criticando al procurador, que yo entiendo que ahora deberán ir a hablar con el procurador, ahora en calidad de abogado de imputado, porque la realidad es la siguiente: ante una situación de tanta presión social, que es la que hay, yo quiero ver la integridad de la justicia. El procurador pide, que es una parte en el proceso, y el juez dispondrá. El juez Ortega, en este caso, que es el que está apoderado de eso. Ahora, la realidad es que la prisión preventiva se pide por tres situaciones. La primera, peligro de fuga. Yo creo que estos señores están más resguardados aquí que fuera. La segunda, porque haya posible destrucción de evidencia. Y la tercera, de que represente un peligro grave la situación del señor social. Yo creo que la prisión preventiva, si se pidió, estaría más en el borde de la posible destrucción de evidencia. Pero esa gente tenían cuánto tiempo siendo investigado y si ya no van destruido, no van a destruir nada ahora. O sea, ese es un tema ya a debatir. Los abogados que ellos contratarán tendrán la suerte de ir ante un juez, y esas son de las garantías que el proceso da y de toda esa lucha anticorrupción. O sea, lo que sí hay que reconocer es que el procurador, después de muchos meses aguantando fuerte y mucha presión, hoy ha puesto el expediente en otro camino, y es lo más que podía hacer, porque es que efectivamente las evidencias que hay, lo dije en tu programa anterior, no son evidencias que dependan solo del procurador. O sea, estamos hablando de criminalidad transnacional, porque se llama la ley de soborno transnacional, donde una empresa ha decidido conceder una declaración de culpabilidad en Brasil y ha dicho que tiene las evidencias. Entonces yo entiendo de que estas personas, las evidencias iniciales, que por eso que hablo del tema de destrucción iniciales, están ahí suficientes para pedirle el tema de prisión preventiva. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, ¿quién dispone? El juez Ortega, cuando evalúe si efectivamente estas personas representan un peligro, que no lo representan, si tienen capacidad de fuga. Yo creo que el que se fuga afuera puede que le vaya peor fuera de la costa. Peor. Y luego el tema de la destrucción de la evidencia, que yo creo que por ahí hay que estar en el Ministerio Público, porque hay rumores, Héctor, de que hay personas que han estado rompiendo evidencia. No me digas. Hay rumores. Pero la culpa de eso la debió tener el Ministerio Público, porque ellos debieron inmediatamente
asegurarse de hacer todas no es tan esas fácil. diligencias. Se ve fácil, pero no es tan fácil O en la sea, práctica. mucha, ¿cómo se llama? Mucha, qué sé yo, allanamiento y todas estas cosas para incautar posibles evidencias. Mira, yo creo que los imputados, pese a la medida grave que se deberían agradecer al procurador que hasta ahora ha tenido un trato digno, o sea, no hubo prisión rápida, tal vez con lo que se tenía inicialmente se pudo prisión preventiva, pero él decidió comprobar la información y según lo que él acaba de declarar en su rueda de prensa, parece que la investigación interna, porque él dividió esto en investigación externa e interna, la investigación interna dice que hay evidencia suficiente para iniciar una investigación. Eso no quiere decir que al final, si una persona logra demostrar en el proceso de investigación su inocencia, no sea archivado el expediente. Ahora, lo que están hasta ahora hay prima facie indicios muy graves de que estuvieron implicados en el tema. Como no, pues prescripción, se habla de, porque hay como 5 o 6 que, cuyos mandatos, cuyo periodo ya perimieron lo que la gente entiende, los 10 años para la persecución penal. Hay dos asuntos a tratar en el tema de prescripción, es una gran pregunta, es de esa lucha internacional contra la corrupción y es uno, ¿cuándo inicia el plazo de la prescripción? Dos, ¿prescriben ese tipo de delito de corrupción? Entonces, sobre el tema del inicio de la prescripción, empezaría la prescripción a correr cuando usted deja las funciones públicas. Por ejemplo, en el caso del señor Andrés Bautista, que es el presidente del PRM y fue presidente del Senado, él salió en el año 2010 del Congreso. Lo que quiere decir que su periodo de prescripción empieza a partir de ahí. Segundo, en el tema de si prescribe o no, hay personas que yo no la conocía, que están en el expediente, que fueron de administraciones anteriores, de que tuvieron funciones del año 2002 en adelante. A partir del año 2012 en la República Dominicana, y yo no podría ser incoherente con lo que planteo en clase, o sea, eso es de los problemas que uno tiene. Incluso yo estoy trabajando ahora en una investigación que me invitó a la Universidad del Perú sobre el tema de la corrupción. A partir del año 2002, la República Dominicana, los delitos de corrupción no prescriben. No prescriben y los tratadistas que he analizado sobre eso, principalmente el profesor Ramón Ragué, que fue mi tutor de mi tesis doctoral, tiene una tesis de que hay delitos que el orden social no perdona. Y en países latinoamericanos, que son o sea, muchos se nos critica, pero son de los pocos países que realmente se persigue la corrupción. En países latinoamericanos se ha abogado mucho por la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es un hito a nivel internacional. Y desde el año 2002 esa convención dice que lo que estaba antes de que entraran en vigor la convención prescribían, pero que los otros podrían tener plazo extraordinario. Y esos plazos extraordinarios, hay sentencias muchas en Argentina, hay sentencias muchas en Perú. Esos casos extraordinarios, esos plazos extraordinarios han sido de por vida. O sea que mientras vida tenga el funcionario, van a ser poder perseguidos si hubo caso de corrupción. No importa que hayan pasado 20, 30, 40 años. ¿Cómo no? De manera que ese es un tema que se puede discutir así, la parte de la prescripción que van muchos lo van a plantear. A plantear, como se ha estado planteando, bueno, ¿por qué si el principal ejecutor de la corrupción negocia en una instancia inferior, entonces, bueno, hay ahora privilegio de jurisdicción? Si el juez va a hacer acopio ahora en la Suprema de una cuestión que se supone que debió ventilarse, dicen alguna gente, por allá por la misma jurisdicción privilegiada. No, eso es también de esos argumentos. Tuve un debate muy interesante con el doctor Emanuel Equena el fin de semana y tuve que copiarle el Código Procesal Penal. Mira, Héctor, yo he tratado de ser en mi vida coherente con lo que practico. He tratado, es difícil para un abogado de la academia al tribunal y el que me ve litigando sabe muy bien de que yo parto de unos principios académicos que no lo puedo romper. El tema de la competencia en materia procesal penal, todos los actos en materia procesal tienen efectos judiciales porque lo que te tiene que garantizar el código es que te tutelen tu derecho y para eso está un juez. Entonces, la incompetencia, los actos no tienen efecto a partir que se decreta la incompetencia. Por ejemplo, si un juez de primer grado hubiera decidido antes de que una persona de jurisdicción privilegiada haya sido sometida, quiere decir ante un juez, tomado una decisión, esa decisión es nula. Pero todo lo que ocurrió antes es totalmente válido. La validación del acuerdo y el tema de la complejidad. Fíjate tú de que en la declaración que da el procurador hoy, él parte de un hecho claro. Él dice, si Odebrecht no hubiera dado el acuerdo, aquí la información hubiera llegado meses después. No era que no iba a llegar, pero hubiera llegado meses después. Y es normal, tú y yo lo tratamos el otro día, es de las cosas que son más espinosas en un expediente de criminalidad empresarial. La empresa lo que está pensando es sus intereses.
La empresa quiere reestructurarse y seguir hacia adelante. Y obviamente la empresa, todos los ejecutivos están purgando pena en Brasil, que salió un artículo en la prensa brasileña donde muchos de ellos se quejaban por la negociación que hicieron en el Brasil y entienden de que las penas fueron excesivas habiendo negociación. Pero la realidad es de que en un mundo globalizado y transnacional, la ley procesal penal también está transnacionalizada. Entonces, todos los efectos de competencia tienen su efecto hasta cuándo, hasta a partir del día de hoy, donde ya hay personas imputadas con el tema de medida de coerción. Ahí, a partir de ahí cambia todo. Cómo no. Que a propósito de eso, entonces, la persona con jurisdicción privilegiada, en este caso, perdón, quienes tienen el asunto de la inmunidad parlamentaria, porque hay 3 congresistas, ¿cómo puede, o sea, ellos podrían decir yo me despojo o eso tiene que autorizarlo el Congreso? ¿Cómo se Yo actúa? no soy partícipe en los casos que he trabajado con legisladores de despojarse nada, porque eso es un indicio de que usted es culpable de algo. O sea, el que no tiene hecha no tiene que despojar. Si tienes uno privilegio de jurisdicción y una situación de la inmunidad que yo no entiendo por qué debería, porque hay un tema de la protección a la función legislativa que va más allá. O sea, usted es representante de una comunidad. Más allá de la persona. Más allá de la persona, usted es representante de una comunidad, pero cada abogado lleva su estrategia. Sí. Yo en este caso he preferido mantenerme al margen porque he dado opiniones públicas sobre el acuerdo primero y estoy un poquito viendo qué pasa. Sí. Eso no quiere decir que si una persona y yo llegamos a un acuerdo no lo defienda, porque he dicho que esas pruebas que hizo Odebrecht también hay que probarlas. O sea, yo he sido muy coherente en eso también, pero efectivamente todo va a ser de estrategias procesales de abogados. Aquí hay muy buenos juristas. Yo le invito a que estudien muy bien el tema de la jurisdicción privilegiada a los que no tienen jurisdicción privilegiada. Lo invito muy bien a los que tienen jurisdicción privilegiada a que le estudien también. Pero yo no soy partícipe ni creo que tenga que renunciar, como anunció el señor Pacheco hoy, a esa prerrogativa que le da la ley. Yo de hecho entiendo de que hay un tema de función legislativa y aquí hay un ejemplo, porque es lo que te digo, siempre hay jurisprudencia aquí de todo. El caso del Chino Ramos. El Chino Ramos supuestamente, o no fue condenado. Fue condenado. Fue sí. condenado, traficó con unos ciudadanos orientales por la frontera de Haití. ¿Qué se hacía en esos casos? Se esperaba que terminaba la legislatura, se sometía al proceso y volvió otra vez la legislatura, se cancelaba el proceso. Y así se fue haciendo el proceso hasta que se terminó. Es que nosotros tenemos que empezar a respetar el marco institucional. Yo, por ejemplo, he visto durante muchos meses mucha desconfianza sobre la Procuraduría. Y yo decía de que yo prefería, Miguel Valerio, prefiero un procurador que valide la información y persiga con la prueba a una persona que te meta preso por sospecha. Sí, eso es así. Bien, vamos a solicitar la anuencia del doctor Miguel Valerio, uno de los 3 penalistas, pues, ahora mismo mejores de este país. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Es el cariño que...